Bueno, hermanos, de inmediato vamos a la palabra de Dios, vamos a aprovechar el tiempo. Ustedes vieron, ahorita estuvieron el responsable de la lectura devocional fue nuestro hermano José Manuel, y estuvimos en Romanos capítulo 1, versículo del 18 hasta el 32. Ahí estuvo la lectura devocional y el mensaje de esta noche está basado gran parte precisamente en ese bloque de versículos, aunque también estaremos en otros más de la palabra de Dios. Y este mensaje, por así decirlo, como se dice, es de doble filo. Es tanto de edificación, pero también de salvación a los amigos que nos honran con su presencia. Y yo quiero que los que siempre toman anotaciones y todo eso, precisamente lo hagan por el tema que vamos a tratar esta noche y por algunas cosas también que vamos a hablar en esta noche, que yo pienso que son para todos y cada uno de los que estamos aquí, de edificación, de exhortación y también de conocimiento para cada uno de nosotros. Así que en esta noche vamos a estar hablando, si Dios así nos lo permite, bajo el tema la rebeldía de un mundo sin Dios. Ese es el tema de esta noche, la rebeldía de un mundo sin Dios. Y ciertamente cuando nosotros hablamos de rebeldía, nos referimos precisamente a algo o a alguien que se caracteriza por no someterse a las normas establecidas, ¿verdad que sí? Eso es un rebelde. Y la rebeldía está muy ligada a un estilo de vida, a una decisiones o conjunto de ideas que van en contra de algo que ya está establecido. Y sea una persona o sea un concepto que esté determinado, el que no se sujete a eso o a esa persona, entonces se cataloga como un rebelde. Y ciertamente en este mundo en el cual nosotros vivimos, hay mucha rebeldía directamente contra Dios. Por eso vamos a hablar la rebeldía de un mundo sin Dios, basado en Romanos capítulo 1, versículos del 18 hasta el 32. Vamos a tener un momento de oración para que sea Dios quien hable a nuestras vidas, a la vida de los amigos que están aquí en esta noche también. Oremos. Padre celestial, Dios bueno, Dios de amor, Dios sabio, omnipotente, gracias, Señor, te damos por este día. Señor, gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso, Señor, y producto de cada una de esas cosas estamos aquí en esta noche. Gracias, mi Señor, por los hermanos a los cuales se les has permitido poder estar aquí. Y gracias también, Señor, por los amigos que nos visitan en esta noche, los cuales han dejado quizás alguna fiesta, la comodidad de su casa o cualquier otro lugar, entendiendo que aquí es el mejor lugar de todos. Porque aquí venimos, entre otras cosas, a escuchar tu palabra, Señor, a escucharte a ti hablando a nuestras vidas. Esperando, Señor, de que en esta noche lo hagas por igual y que tu palabra, Señor, encuentre cabida sobre todo en los corazones de aquellos que aún no te conocen. Que tu palabra, Señor, en medio de un mundo rebelde pueda ser un bálsamo al corazón de aquellos, Señor, que aún no han tenido este encuentro personal contigo. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos todas estas cosas y que uses tu palabra para que tu Santo Espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual, Señor. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la rebeldía de un mundo sin Dios. Cabe destacar precisamente que hoy en día el mundo en el que vivimos está definida por una negación total a lo que es bueno. Y en estos días yo he estado hablando precisamente con muchas personas, sobre todo profesionales de otras áreas, y caímos en lo mismo. De hecho, ni siquiera cristianos. El mundo está definido hoy en día por una animadversión, por llevarle la contra a lo que es bueno. Y todo lo que nosotros vemos hoy en día, aspectos propagandistas, aspectos inclusive políticos, ideológicos, están en contra de lo que es bueno. Pero lo que es bueno precisamente definido por Dios. Porque una cosa es que el ser humano defina lo que es bueno, pero otra cosa es lo que Dios en su palabra define que es bueno y que es válido delante de Él. Si nosotros nos adentramos en, por ejemplo, por mencionarles algunas cosas, los adelantos científicos, todo esto que conocemos hoy en día como posmodernidad, los antivalores y las diferentes ideologías han puesto un nuevo orden de cosas a nivel global.
sea, el mundo en el que nosotros vivimos no es el mundo de civilizaciones anteriores. Y lo que para sociedades antiguas era malo y estaba inclusive catalogado como negativo, hoy en día ha venido a ser la moda. Sin embargo, esas cosas no son buenas delante de Dios. Todo apunta, y escuche bien, amigo que estás aquí, a una descomposición y a una putrefacción social imperante en nuestros tiempos. Ciertamente yo no sé si usted se ha puesto a meditar cómo nuestras sociedades, o la sociedad en sentido general, se va pudriendo con el paso del tiempo. Y si usted analiza desde que el ser humano llegó a estar sobre la faz de la tierra hasta la actualidad, usted verá cómo con el paso de tiempo ha habido una degradación y una involución social. Hoy en día se habla de evolución económica, evolución tecnológica, y esas cosas son verdad. Ciertamente tenemos hoy en día, por ejemplo, más tecnología que años anteriores. Pero desde el punto de vista de la calidad humana y de los valores del ser humano, hoy en día estamos involucionando, estamos hacia atrás. El ser humano no se desarrolla en valores, al contrario, hay sociedades donde el desarrollo es impuesto desde el punto de vista cultural, y eso lo vamos a ver más adelante. El ser humano es rebelde, amigo que estás aquí, el ser humano sin Cristo es rebelde. Y en el código genético espiritual aparece el ADN del mal, el ADN del pecado, de la maldad. El hombre es malo por naturaleza, por instinto, por razón. Y note lo siguiente, un ser malo es capaz de proyectar su maldad en lo que crea, diseña o elabora. Y para muestra solo un botón, desde el punto de vista tecnológico, porque es mi área. Hace 30 años atrás, cuando las páginas de internet empezaron a salir, el internet pudiésemos decir que era sano. Habían pocas páginas de internet, las páginas de internet que habían eran estáticas, donde quien la hacía era el que tenía capacidad de poner información y más nadie podía editar esa información. Eso fue algo que en principio fue bueno, por así decirlo. Pero con el paso del tiempo, la maldad del ser humano, proyectada a nivel tecnológico con el uso de la internet, hoy en día entonces tenemos los hackers, tenemos la piratería informática, hoy en día tenemos problemas de seguridad, problemas de ciberseguridad, y a nivel mundial ya la seguridad informática es inclusive hasta más importante en muchos casos que la seguridad física. Porque ciertamente lo que más vale en una empresa es su información, no tanto los activos físicos que pueda poseer. Entonces, vivimos en un mundo realmente donde el hombre sin Cristo, que es malo, proyecta su maldad en lo que hace, aún en lo que construye, aunque aparentemente sea bueno. Y eso va en contraposición, hermanos y amigos, y esta frase me gustó mucho, la frase de Jean-Jacques Rousseau. Él dijo, el hombre es bueno, pero la sociedad es quien lo corrompe. Dios en su palabra dice lo contrario. El hombre es malo y él corrompe la sociedad. Eso es como nosotros decir, por ejemplo, hoy en día, que el hombre no contamina y que la contaminación ambiental contamina al ser humano. Eso sería como decir eso igual. Sin embargo, el ser humano contamina el medio ambiente y entonces se daña. Ciertamente el ser humano no es bueno. La sociedad no es la que corrompe al ser humano. El ser humano es corrompido, es corrupto por una condición natural que se llama pecado. Y ensucia y daña todo cuanto existe, aún la sociedad misma. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo quiero que vayamos a Primera de Juan, aquí el apóstol Juan, hablando algo interesante y que da por sentado que Rousseau se equivocó. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 19. Escuche con atención, amigo y hermano. Dice, sabemos que somos de Dios, hablando aquí del cristiano, y el mundo entero está bajo ¿quién? Dice ahí, bajo el maligno. O sea, el mundo en el que vivimos, este sistema de cosas está bajo las directrices, los deseos, la voluntad de Satanás. Y déjeme decirle que el primer rebelde que existió fue precisamente Satanás.
Pero ¿qué sigue diciendo Eclesiastés capítulo 7, versículo 29? Un versículo que me fascina y pocas veces lo dejo en un mensaje evangelístico. Dice Salomón, el sabio Salomón: he aquí esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo que significa que Dios hizo al hombre bueno y de manera voluntaria el ser humano escoge el mal. El ser humano es malo. El hombre es quien altera el orden establecido por Dios. ¿Y cómo el ser humano altera el orden establecido por Dios? Precisamente rebelándose contra Dios y contra todo lo que existe, contra todo lo creado por Dios. La rebeldía. Proverbios capítulo 17, versículo 11. Mire lo que dice Proverbios 17, 11. En la parte A. Dice: el rebelde no busca sino qué cosa, dice ahí, el mal. El hombre sin Cristo, que es rebelde producto del pecado, ¿qué dice ahí que busca? El mal. O sea, no busca lo bueno. Y de hecho, si vamos al Nuevo Testamento, en Romanos, el capítulo 3, vamos a encontrar también que no hay bueno ni aun uno. El ser humano es el malo. Por eso, hoy en día vemos cómo el ser humano se revela a la autoridad, tanto la autoridad divina, la autoridad de Dios, pero también a las autoridades civiles, militares. Vemos hoy en día cómo el ser humano se revela en contra de lo bueno. La palabra de Dios en Isaías 5:20 dice que hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Eso es rebeldía, eso no es libertad. Eso es libertinaje, por tal motivo es rebeldía pecaminosa del ser humano. El ser humano se revela hoy en día a lo natural, y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo es eso de lo natural? El ser humano se revela a lo moral y ético. Y sobre todo, como les decía, el ser humano se revela a Dios y a su palabra. ¿Y por qué se revela a Dios y a su palabra? Bueno, porque Dios es justo, y como Dios es justo, lo bueno está determinado por su santidad. Entonces, si el ser humano se revela a Dios y a su palabra, con su accionar está en contra de la santidad y a la justicia de Dios. ¿Podemos ir entendiendo ese aspecto? Porque lo vamos a ver ahora con un ejemplo muy interesante. Vamos a ir al principio. Vamos a ver el orden y el desorden. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Y vamos a ver los versículos del 1 al 6. Me gusta esta porción del inicio porque explica lo que vamos a hablar precisamente. Esta es la plataforma de lo que vamos a hablar. Génesis, el capítulo 3, los versículos del 1 al 6, se ha catalogado humanamente como la desobediencia del hombre, ¿verdad que sí? Pero a esto yo le llamo el proceso de rebeldía del hombre. El proceso de rebeldía del ser humano. Y usted verá que aunque eso tiene miles de años de ser escrito, usted va a ver lo actual que Génesis y Romanos capítulo 1 están. Usted verá. El primer punto de ese proceso de rebeldía del hombre sin Cristo. Aquí nosotros vemos el primer punto. Satanás cuestiona la autoridad de Dios. Le fascina, le encanta. Y cabe destacar, como le decía a los jóvenes en un estudio hablando de esto, que Satanás no cambia su modus operandi. Satanás siempre utiliza las mismas artimañas. Satanás cuestiona la autoridad de Dios. ¿Qué dice Génesis 3:1? Dice: pero la serpiente, hablando de Satanás, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y mire aquí el cuestionamiento a la autoridad de Dios: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios estableció un orden, le estableció un orden a Adán y a Eva, estableció un orden de cosas en el huerto de Edén, pero Satanás cuestiona la autoridad de Dios. Y así como cuestionó la autoridad de Dios en el huerto de Edén con Adán y Eva, hoy en día la sigue cuestionando. A Eva, Satanás le preguntó: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pero hoy en día Satanás sigue
cuestionando la autoridad de Dios. Con que Dios os ha dicho, no consumas alcohol. Con que Dios os ha dicho, no vayas a un prostíbulo. Con que Dios os ha dicho, el aborto está penado divinamente. Con que Dios os ha dicho que la homosexualidad es buena o mala, en ese sentido. Con que Dios os ha dicho y con que Dios os ha dicho. Satanás siempre cuestiona la autoridad de Dios. Lo hizo con Eva, lo hace hoy en día con el hombre. Satanás cuestiona todo lo que es autoridad, completamente. Pero no solamente que la cuestiona. Lo interesante es que el hombre, y eso lo vemos aquí, conoce la verdad y las consecuencias de no obedecer a esa verdad. ¿Qué dice el versículo 2? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sabía Eva la verdad? ¿Sí o sí? Claro que la sabía. ¿Sabía Eva las consecuencias de no obedecer a la verdad? También la sabía porque se lo dijo a la serpiente, ambas cosas. El ser humano sin Cristo sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. El ser humano sabe cuál es la verdad. Y déjeme decirle que el ataque directo de Satanás fue precisamente a la verdad establecida por Dios. Lo hizo en el huerto de Edén, lo ha hecho en generaciones y civilizaciones pasadas y lo sigue haciendo en la actualidad. El ataque directo de Satanás es contra la verdad. Contra la verdad sexual, contra la verdad reproductiva, contra la verdad de la familia, contra la verdad de la salvación. El ataque de Satanás es contra la verdad de Dios. Y eso lo vemos específicamente en esos versículos. Y Eva sabía la verdad, ella la conocía porque Dios se la dijo. Dios le había dicho y conocía también las consecuencias de no obedecer a Dios y a la verdad de Dios. Pero el punto 3, en ese proceso de rebeldía del ser humano, no tan solo que Satanás contradice o cuestiona, Satanás precisamente contradice esa verdad que cuestiona. ¿Qué dice el versículo 4? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira lo que dijo Dios, eso es mentira. Eso es lo que hizo Satanás y lo que sigue haciendo hoy en día. No tan solo que contradice la verdad de Dios y la autoridad de Dios, sino que la contradice, impone la mentira por encima de lo que el ser humano sabe que es la verdad de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Usted sabe qué era lo que Satanás le estaba diciendo a Eva? Mira, en pocas palabras, mira Eva, eso que Dios te dijo, eso no es así. Lo que pasa es que Él sabe que ustedes van a ser igual que Él. Ustedes van a ser como dioses. ¿Entienden dónde es que está el punto? Contradicción, cuestionamiento, pero hay una verdad. Pero otra cosa, fíjense que Satanás altera el asunto. Fíjense que ese mismo versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y viene la cúpula aquí de ese proceso. Al hombre le parece mejor la mentira que la verdad. ¿Qué hizo Eva? Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire qué interesante. Le parece mejor la mentira que la verdad. Y así el ser humano vive hoy en día. En contradicción, en rebeldía. Fíjese que Eva vio que el árbol, ¿cómo era? Bueno. Y era bueno el árbol. Era bueno el árbol. Si hubiese sido bueno, obviamente Dios no lo hubiese prohibido. El árbol, Eva lo vio como bueno, siendo malo. Y hoy en día el ser humano ve lo malo como que es bueno. Dice que era agradable a los ojos, y eso tiene que ver mucho con la vanagloria de la vida, con esa autoestima. Yo voy a ser grande, yo voy a ser como Dios.
Tiene que ver mucho con una palabrita que está de moda hoy. Tiene que ver con la autopercepción. Tiene que ver con lo sensorial, con los sentidos. Hay un disfrute aquí. Y el pecado en la humanidad es producto de eso. Porque el pecado hace sentir al hombre sin Cristo como que no necesita a Cristo. Y esa es la mentira más grande de Satanás. Pero Satanás lo hace ver así, a través de la vanagloria, la autoestima. Tú puedes ser como tú te autopercibas. Tú puedes hacer lo que tus sentidos hagan que tú te sientas realizado. Ahí los hermanos que son psicólogos acá, eso como que suena como a la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, ¿verdad que sí? Necesidades físicas o básicas, hasta llegar a las de autorrealización. El ser humano así es que vive, realmente. Y entramos aquí, hermanos, a un bloque interesante. Vamos a ver rápidamente Romanos, con esta plataforma que hemos hecho, Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Pero lo vamos a ver para abordar esto rápido, estos 14 versículos, en bloque de versículos. Lo vamos a ver en 3 bloques. Ya sabemos que el ser humano es rebelde, se opone el hombre sin Cristo al orden establecido por Dios. Y que es malo, no es bueno. Y eso hay que tenerlo claro. Porque recuerden que a propósito fue que puse la frase de Rousseau, de que el hombre es bueno. Amigo que estás aquí, el ser humano no es bueno. No es bueno. Y eso lo vamos a seguir viendo. El primer bloque de versículos que vamos a ver con relación a Romanos, el capítulo 1, los versículos del 18 en adelante, y abróchese los cinturones, como dice, están desde el versículo 18 hasta el 23. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer completo. Producto de esa rebeldía, producto del estilo de vida desenfrenado, rebelde, fuera de orden, que el ser humano sin Cristo vive. El versículo 18 de Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se presenta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Hoy en día se habla de la posverdad, que no hay verdad, que no existe la verdad absoluta, sino la verdad relativa. Que si yo tengo un conjunto de ideas, esas ideas son mi verdad, y aunque yo esté equivocado, es mi verdad. Así es que vive el mundo hoy en día. A través de la posverdad, el ser humano dice, no hay tal verdad. Esa verdad filosófica no existe. Hay que buscar esa verdad. Y por eso es entonces que, entre comillas, para encontrar esa verdad, cada ser humano debe ser libre. O sea, hoy en día lo que el mundo le llama libertad realmente es una rebeldía descarada contra Dios. Y no es libertad, es libertinaje, que son dos cosas totalmente diferentes. Dice que Dios está airado, eso es lo primero. Dice, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia del pecador. Porque la búsqueda de Satanás, yo les decía hace un momento, es detener, frenar la verdad. Y Dios manifiesta su ira contra esto. Dice el versículo 19 hasta el 23, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano es total y absolutamente inexcusable delante de Dios, porque la creación misma habla de la existencia de Dios, no de la ausencia de Dios. Todo lo creado habla de un diseñador inteligente, y ese es Dios. Pero ¿qué sigue diciendo estos versículos? Dice que el ser humano es inexcusable, porque producto de esta revelación general, la específica la Biblia, ¿verdad que sí? La revelación general, la creación y todo eso. Dios se manifiesta, Dios se muestra. Dios muestra su existencia. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Podemos ver, hermanos, cómo Dios se manifiesta y le ha dado a conocer al ser humano su existencia, producto de la creación. Y como les decía, la naturaleza no habla de la ausencia de Dios, al contrario, habla de su existencia. Pero fíjese cómo a todo aquel que detiene con injusticia la verdad, Dios le llama necio. Todo aquel que cuestiona la existencia de Dios es un necio, dice la Biblia. Procurando ser sabios, porque déjeme decirle que no hay cosa más intelectual en la mayoría de los casos que un ateo. Pero la Biblia le llama, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, con todos sus títulos, Dios le llama necio. A todo el que niega la existencia de Dios, Dios le llama necio. Todo aquel que apoya la teoría de la evolución, Dios le llama necio. Todo aquel que apoya la teoría del Big Bang, Dios le llama necio. Todo aquel que apoya la teoría de la cuerda, Dios le llama necio. Y eso es interesante. Dice también que se volvió un ingrato. No lo dice eso ahí. Dice, ni le dieron gracias. El ser humano es ingrato. Y todo producto del pecado. Y otra cosa, fíjese que pasa a ser el artífice de su propio ente divino. ¿Usted lo notó ahí? ¿Usted notó lo que dice el versículo 23? Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible. Así es el ser humano, porque si Dios no existe, entonces el ser humano puede vivir como quiera. ¿Verdad que sí? Puede cambiar, alterar el orden establecido por Dios. Y una palabrita también de moda, puede desconstruir lo establecido por Dios y construir lo establecido producto del pecado. Pero otra cosa, y es interesante, cómo Dios en Salmo capítulo 14, versículo 1, le llama al que dice que no existe Dios necio precisamente. El ser humano confecciona lo que entiende que es el objeto de su adoración. Y todo lo que tiene que ver con la idolatría es para no reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Eso dice la palabra de Dios. Pero el ser humano, por su rebeldía, dice, Dios no existe. Y lo grande es que Dios le dice que son inexcusables. A veces, y por eso puse la imagen, a veces cuando yo me pongo a ver asuntos que tienen que ver con el espacio, las galaxias y todo eso, yo digo, Señor, cuán grande y maravillosas son tus obras. Nosotros los seres humanos que hemos sido creados por Dios, no producto de la nada, porque la nada crea nada, nosotros que somos creados por Dios, somos un aparato, una máquina, por así decirlo, inteligente. Eso es producto de que el Creador es inteligente. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El bloque número 2 de estos versículos de Romanos, el capítulo 1, se encuentra precisamente del 24 al 28. Y aquí hay mucha tela por donde cortar. Este bloque, la rebeldía del hombre le lleva a una vida lujuriosa y de abandono moral. Y eso yo creo que no hay ni siquiera que hablarlo mucho, porque hoy en día los medios de comunicación están saturados de todas estas cosas. Pero note lo que dicen los versículos del 24 al 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Note con atención, a ver a qué se le parece esto. Ya que cambiaron la verdad, el versículo 24, ¿verdad? El versículo 25 ahora, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso, ¿cómo dice ahí? Natural, por el que es contra, ¿qué cosa dice ahí? Contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso, ¿qué dice ahí? Natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos.
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mire qué interesante. Mire cómo Dios le llama a esto que vemos aquí, extravío, y eso lo vamos a desarrollar. ¿Qué sigue diciendo el 28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, el ser humano por su rebeldía, el hombre sin Cristo, vive una vida lujuriosa y se abandona a todo lo que tiene que ser inmoral. Si nosotros vemos estos versículos del 24 al 28, vemos que por vivir en rebeldía contra Dios, el ser humano cambia el orden de las cosas desde el punto de vista sexual y reproductivo. Hoy en día existe el culto al ser humano, el culto a la desnudez y a cualquier cosa que usted quiera hacer, porque eso es alterar el orden natural. Decir que una persona no es como nació ser, sino lo que pueda ser, eso es totalmente en contra de la naturaleza, en contra de la ciencia. Pero el ser humano en su rebeldía dice: no, yo no soy lo que Dios me hizo, yo no soy un hombre, yo no soy una mujer, yo soy lo que yo quiero ser. Y por eso es que hoy en día tenemos los movimientos LGBTTQIA, porque ahora hay un sinnúmero de letras que van a llegar al abecedario completo hasta la Z. Por eso le ponen el más, el plus, cualquier otra cosa. Y mire, eso es claramente rebeldía. Pero si usted no cree eso, si usted, por ejemplo, se pronuncia en contra de la homosexualidad, si usted se pronuncia en contra del aborto, si usted se pronuncia en contra del feminismo radical, que no se define como un amor hacia la mujer, sino en odio hacia el hombre, como yo hablaba con mi papá en estos días, y por eso hay países como por ejemplo Argentina, en donde marchas feministas empiezan a escribir grafitis en las paredes. El año pasado eso pasó en mayo, que decía: maten al macho, odio al hombre, si quieres ser libre mata a tu padre y a tu hermano. Pero hoy en día eso es feminismo, no, eso es odio contra el hombre. Y todas esas cosas son producto de la rebeldía originada por el pecado de la humanidad. Es el hombre quien altera esas cosas. Y aquí hay algo que yo quiero que nosotros miremos rápidamente, porque esto que yo les voy a mostrar ahora es una de las columnas de lo que es la ideología de género hoy en día, que es algo que mucha gente cree que le hace bien. Sin embargo, la ideología de género es destructiva. Y tomando una definición que está muy famosa hoy, de Agustín Laje y Nicolás Marqués, escritores del libro negro de la Nueva Izquierda, ellos dicen que, y ciertamente es así, que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas. Y eso es verdad. Eso es verdad. Y hay algo aquí que quiero mostrarles, hermanos, porque yo a esto le he llamado el legado de Herbert Marcuse o Herbert Marcuse, como se le conoce comúnmente. Este señor, y yo quiero que lo voy a hacer rápido, porque no quiero llenarlo de tecnicismos, pero sí quiero que ustedes noten lo siguiente. Este señor, marxista por demás, filósofo alemán, en el 1935 él viaja a Estados Unidos, producto del movimiento nazis que ya se estaba dando en Europa. Y cuando él llega a Estados Unidos en ese año, él se encuentra con una sociedad totalmente diferente a lo que él había visto en Europa. Él ve que en Estados Unidos no existe esa lucha de clases, no hay campesinos armándose en contra de lo que le llaman la burguesía. Él no encuentra el socialismo que dejó en Europa, sino que encuentra el capitalismo, encuentra orden, encuentra progreso. Y para Herbert Marcuse esto fue algo chocante. Y luego en el 1955, basándose en las enseñanzas y en la filosofía freudiana, o de Sigmund Freud, para que podamos entender, él escribió un libro titulado Eros y Civilización. Mire, piense y observe lo siguiente. Y yo no voy a profundizar en asuntos de ideología de género, aunque entiendo que sí es interesante verlo más adelante. Ese libro, Eros y Civilización, está basado en una tesis de Sigmund Freud.
Los hermanos que son aquí psicólogos, es bueno que lean ese libro para que veamos algunas enseñanzas precisamente de Freud y de otros padres de la psicología tanto clásica como moderna. Pero aquí, en ese libro, él dice lo siguiente. Mire esta frase. Yo tengo ese libro y la saqué de ese libro, esa frase. Muy diferente a la revolución en diferentes etapas anteriores de la historia. O sea, él se refiere a esa revolución de armas, donde habían tiros, donde los pobres mataban a los que decían que los oprimían, y estas dictaduras alemanas. Él dice, muy diferente a la revolución en diferentes etapas anteriores de la historia, esta oposición que él hacía a lo que había encontrado en Estados Unidos, se dirige contra la totalidad de una sociedad próspera y que funciona bien. ¿Usted entiende eso? Yo se lo voy a decir en un lenguaje sencillo. Lo que estaba diciendo Herbert Marcuse es lo siguiente. La sociedad americana, en ese momento cuando él viajó, funciona bien, es próspera por el capitalismo, pero eso hay que destruirlo. La sociedad que funciona bien, hay que destruirla. Pero ¿cómo hay que destruirla? Hay que hacer una revolución. Pero en un país libre, usted no puede hacer una revolución armada. Entonces, ¿cuál fue la solución que él encontró a esto que él había visto como un problema? Modificar la realidad para crear un hombre nuevo, apoyándose en una revolución sexual. Él decía, esta prosperidad y este funcionamiento correcto de la sociedad hay que alterarlo creando un nuevo hombre que sea hipersexual. Y hermanos, créanme, y de verdad, los hermanos que estudian o que son psicólogos, léanse ese libro y otros más que pudiera citarles, porque ese libro es uno de los puntos fuertes de la ideología de género en la actualidad. Usted sabe cómo se llama eso. Eso que dijo Herbert Marcuse, eso no es libertad, eso no es progresismo, eso es rebeldía contra Dios. ¿Podemos entender este asunto, hermanos y amigos, en esta noche? Pero la palabra de Dios, miles de años atrás, habló de eso. Fíjese que esto es un tema actual. Pero otra cosa, fíjese que dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El ser humano hoy en día deshonra su cuerpo, lo expone, lo destruye. Por eso es, hermanos, que datos de la Organización Mundial de la Salud actualizados contempla, por ejemplo, con relación al tema del aborto, que el 95% de los abortos que se realizan en la actualidad a nivel mundial son sencillamente porque me quiero sacar el muchacho, como decimos en buen dominicano. Y que el 5% restante son, por ejemplo, problemas del parto, que hubo un aborto espontáneo, etc. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Rebeldía. El asunto de la ideología de género que ya les mencioné, las políticas de género hoy en día, eso está plagando los países. Y es una forma, hermanos, de cómo Satanás quiere destruir a las familias y a la sociedad misma a través de la cultura. Porque con este famoso lema de que la sexualidad es un asunto cultural, están haciendo mucho daño. Y eso es rebeldía, porque en el Génesis, ¿qué dice Dios? ¿Cómo Dios dice que hizo al ser humano? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Pero las personas que promueven el movimiento ideológico de género dicen, no, hay 112 géneros. Eso no es verdad. Lo que pasa es que el ser humano se dice que es hombre o se dice que es mujer porque es una imposición social que no le permitió tener la libertad para decidir lo que quiere ser. Mentira de Satanás. La Biblia dice, varón y hembra los creó. Pero el ser humano rebelde dice, no, Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, pero eso está mal. Yo puedo escoger lo que yo quiero ser. Y por más que una persona se haga cambios estéticos para aparentar ser lo que no es, en su esencia es lo que es. Amén, hermanos.
Es así. Y cuando la palabra de Dios dice justa retribución debido a su extravío, mire cómo Dios le llama a esto, es un extravío. Y déjeme decirle, porque eso, la gente que habla de la ideología de género, eso sí no dicen. Los manuales de psiquiatría, el DSM-4, el DSM-5, el CIE de Estados Unidos, de la comunidad de psiquiatras de Estados Unidos, contempla la disforia de género como un trastorno. Mire qué cosa. ¿O me equivoco, los hermanos aquí que son psicólogos? O sea, lo contempla como un trastorno. Pero eso sí no le dicen a la gente. ¿Usted ve cómo la rebeldía llega a tal grado? El ser humano es rebelde. Algunas estadísticas más para ir terminando de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué la Biblia habla de justa retribución debido a su extravío? Un homosexual, y esos son datos actualizados, un homosexual vive en promedio 25 años menos que un heterosexual. O sea, en promedio un homosexual vive 25 años menos que una persona que no es homosexual, para que se pueda entender mejor. Pero no solamente eso, el 75% de los homosexuales padece una ETS, enfermedad de transmisión sexual. El 75%. Y el índice de suicidio de un homosexual es 7 veces más alto que una persona que no lo es. Entonces, ¿se equivoca Dios cuando dice justa retribución debida a su extravío? No se equivoca. Dios describe todos estos movimientos como un extravío y que no conviene. Mire si no es un extravío. Que era como yo le comentaba a mi papá esta tarde. Hoy en día el feminismo se ha llevado, usted lo puede investigar, al feminismo animalista. ¿Y qué es eso? Que los animales hembras tienen los mismos derechos que las mujeres. Y así como usted no puede abusar de una mujer, obviamente, usted no puede abusar ni de una vaca, ni de una gallina, ni de una yegua, porque tienen derechos igual que una mujer. Usted ve hasta dónde llega el desvío, el extravío que Dios dice en su palabra. Esto no es un asunto, hermanos, de que es inventado. Dios en su inmensa sabiduría escribió lo que iba a suceder en nuestra generación. Dice que no conviene. Y finalmente, el último bloque de versículos. La rebeldía del hombre le lleva a crear una sociedad adaptada al pecado y a sus propios deseos. Un mundo carente de valores. Como se dice hoy en día, un mundo líquido. Vamos a ver los versículos del 29 al 31 rápidamente. Estando atestados de toda, esto es hablando del pecador sin Cristo, de este mundo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos versículos describen la sociedad que estamos teniendo hoy en día. Completamente la describen. Por su rebeldía el ser humano altera el orden social y familiar. Ahí lo vemos. Vive siendo su propio Dios. Y es triste hacia dónde este mundo va. Es totalmente triste y desastroso. Porque este mundo se está autodestruyendo. A sí mismo se está destruyendo. Por eso el versículo 32 dice ahí lo que el pecador sin Cristo no entiende. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de, ¿qué dice ahí? De muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Qué va a suceder entonces con el ser humano que producto del pecado es rebelde contra Dios, no reconoce la autoridad de Dios? ¿Qué va a pasar con el ser humano que sabe lo que debe hacer y no lo hace porque para él es bueno o no le satisface sus deseos? ¿Qué va a suceder con el ser humano sin Cristo que vive su vida distante de lo natural que Dios ha creado? Dice ahí que es digno de muerte. Y ese es un fin triste, un fin triste. Así que, amigo que estás aquí, específicamente a ti en esta noche, yo pienso que la palabra de Dios
es clara cuando habla de cada una de estas cosas. Y Dios precisamente quiere que tú entiendas eso y que conozcas la sociedad en la que vives, que ciertamente está dañada por producto del pecado de la humanidad. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 8:32, un versículo muy conocido y que aún de nuestro país quieren quitarlo de la bandera. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En este mundo donde la verdad es puesta bajo cuestionamiento, hay una verdad que es inerrante, que es la única, que es perfecta y que es necesaria conocer. Y esa es la verdad, esa es Cristo Jesús. Dice, y conoceréis la verdad, y conoceréis a Cristo. El mismo Cristo definió su palabra como la verdad, y esa verdad te hará libre del yugo de esclavitud del pecado. ¿Usted sabe qué es lo que necesita un homosexual? No son derechos. Porque como yo le decía a uno, no que los derechos, yo le decía, pero ¿cuáles derechos? Dime qué derecho tú no tienes según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No encontró nada que decirme. El homosexual, la lesbiana, el alcohólico, el que va al prostíbulo, el que roba, el que está en drogas, no necesita un reformatorio. Lo que necesita es la verdad, que es Cristo Jesús. Solamente así. Solamente así. Con Cristo Jesús. Y por último, Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tú necesitas arrepentirte y convertirte. Amigo que estás aquí, tú no necesitas otra cosa que no sea a Cristo Jesús. Es a Él a quien tú necesitas. Si vas detrás de lo que este mundo dice que es la verdad, te va a suceder lo mismo que le sucedió a Eva, que vio que el árbol era como agradable a los ojos y árbol codiciable. Vas a seguir codiciando este mundo, vas a seguir codiciando el mal, el pecado, y por tal motivo estarás viviendo todo el tiempo en rebeldía totalmente contra Dios.